Cordial saludo, estimados aprendices. Bienvenidos a nuestro primer encuentro de esta semana. Es un gusto saludarlos, saber que ya están llegando poco a poco a este encuentro, que han llegado muy puntuales. Muchas gracias por su participación. ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo han estado? ¿Alguna novedad en salud? Algo que nos quieran compartir mientras llegan sus demás compañeros. Está haciendo un frío terrible en Bogotá. Gracias, aquí están llegando. Bien, un saludo para todos los compañeros que estaban llegando, a Paula, Cristian, Michelle, Jensi. Pues gracias a Dios, bien, Jensi. Bien, dentro de lo normal, muy bien. Espero que ustedes también se encuentren bien de salud, sus familias, que ya estemos pues más adaptados a la situación. Estaba mirando las noticias y ya hay mucha gente por la calle, muchas personas que han tenido que salir a, a trabajar en las ventas informales. Es importante que, bueno, que la economía se reactive, pero dentro de la prudencia y los cuidados que nos piden de distanciamiento, de protección, de autocuidado. Si es el caso de ustedes que tengan que salir, protéjanse mucho, cuídense mucho, porque no solo son ustedes, son las familias y las personas con las que ustedes viven. Muy bien, muchas gracias. De parte de los ejercicios que han tenido que realizar, a algunos ya he empezado a calificar. La verdad, del grupo de ustedes, muy pocos he calificado. La gran mayoría se van a calificar el día de hoy. Sin embargo, si ustedes tienen alguna aclaración que hacer, alguna pregunta, alguna inquietud de esos ejercicios, pues aprovechemos estos minuticos antes de iniciar con el tema del día de hoy para hacer las aclaraciones. No sé si tengan alguna pregunta que hacer, alguna observación. Algo que quieran comentar. Bien, Jensi. Entonces voy a compartir pantalla. Es que en los míos me dijo que, perdóname, Jason dice, profe, en los míos me dijo que fijara celdas y yo las fijé. A veces en algunos ejercicios, yo les voy a explicar cómo es el tema de la revisión. Voy a compartir la pantalla. Y yo nunca miro las primeras celdas, sino hacia el final. Laura, buenos días. Por ejemplo, en un planteamiento, en este depto. Entonces aquí algunas personas plantean esto, entonces si este valor es igual a este valor, y eso es verdad, coja el sueldo y multiplíquelo por esta gratificación. Si no, coja el sueldo y multiplíquelo por esta otra. ¿Listo? Entonces, si la función está bien hecha, está bien planteada, y arrastra. Aquí pues les está dando 0. Yo simplemente no califico el 0, sino que me ubico, por ejemplo, en esta celda
Le doy doble clic y veo que todas las celdas se corrieron. O sea, no está aplicándose la función para obtener el resultado correspondiente. Entonces aquí de una vez no fijo celdas. Y es lógico, el resultado no va a dar. En algunas otras ocasiones, ¿qué están haciendo? Entonces, en vez de coger y multiplicar por perdón, en vez de coger y multiplicar por el número, por la posición de celda, están multiplicando por el número, entonces el 25 y el 20%. ¿Sí? Entonces, acá donde lo hice, arrastramos y efectivamente me da un resultado. Pero si yo reviso acá, pues no hay posiciones de celda, ahí son números. Y a pesar de eso queda mal planteado. Entonces, a eso quizás en algunos casos es que me refiero a que no utilizan celdas fijas, ¿sí? Puede ocurrir, no estoy diciendo que sea tu caso, Jason, sino a nivel general. Yo me levanto siempre temprano y empiezo a revisar antes de comenzar, porque pues eso me sirve primero para adelantarme y segundo para revisar qué novedades se están presentando en el momento de, de, de calificar. Entonces esos son los detalles con los que más me he encontrado revisando estos ejercicios. Entonces es importante que no solo apunten a posiciones de celda, sino que también analicen y fijen los resultados. Hay un ejercicio que les ha causado a algunos dificultad y es este de ventas por mes. Recuerden que si es un incremento es una suma, si es una reducción es una resta. Algunos han planteado de la siguiente manera: cogen el mes de enero y multiplican por la reducción. Hasta ahí lo presentan. Bueno, y acá entonces fijan C7 y arrastran. Pero aquí, primer detalle, si yo en enero hice una venta de 152,000 pesos, en febrero, por más reducción que haya, no voy a vender sino 11,400, algo no está lógico ahí. Entonces, bueno, es una reducción, entonces hacen la multiplicación y aquí al final menos el mes de enero. Voy a ampliar un momentico y resulta que sí me está dando un valor, pero ahora el valor me está dando el negativo. Entonces tienen que tener presente que la resta, recuerden que yo les dije la resta, el orden de los factores sí altera el producto. Entonces debo colocar el número mayor primero, en este caso es B10, y luego proceder a hacer la resta. Y ahora sí me está quedando el resultado como corresponde en positivo. En el siguiente, marzo y abril, no hay problema porque es suma, porque es un incremento. En mayo hay que volver a restar y en junio volver a sumar. Esos son como de los ejercicios que más dificultades he encontrado. No sé si ustedes tengan alguno otro que quisieran que revisemos. O podemos continuar. Bien. Entonces, no hay preguntas. Voy a continuar con los temas del día de hoy. Los temas para el día de hoy, voy a verificar acá.
Voy a preguntarles si me están escuchando porque me preocupa que ninguno haya intervenido. Muy bien, mientras me contestan, voy a tomar asistencia. Gracias. Gracias por la confirmación. Muy bien. Ya tomé asistencia. Muchas gracias por confirmar si me estaban escuchando. Bien, entonces vamos a empezar con el tema para el día de hoy. El tema para el día de hoy es uno solo, es el que tiene que ver con los gráficos. La manera en que yo represento datos de Excel a través de los gráficos. Nosotros utilizamos los gráficos pues básicamente para representar esa información que de alguna manera se ha obtenido en Excel, ya sea a través de una tabla que solo registra datos o a través de operaciones o de funciones. En este ejercicio, prácticamente lo que vamos a hacer es representar información que ya está aquí, que ya está registrada. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente cuando vamos a hacer un gráfico es que debemos estar bien ubicados para poder iniciar con los gráficos. Al decir que estar bien ubicados es que usted esté en una posición de celda que le permita realizar el gráfico. ¿Cómo vamos a encontrar los gráficos? En el menú Insertar está la opción de gráficos recomendados, están las categorías de los diferentes tipos de gráficos que tiene Excel y aparece gráfico dinámico. El gráfico dinámico lo vamos a ver cuando veamos la sección 9, que allí vamos a realizar tablas dinámicas y de una vez gráficos dinámicos. Entonces, en este momento solo nos vamos a concentrar en los gráficos recomendados y en los subgráficos que tiene cada uno de estos gráficos. Entonces voy a llamar gráficos recomendados y aquí me sale un mensaje de error que dice que para crear un gráfico debo seleccionar las celdas que contienen los datos que quisiera usar. Es decir, tengo que hacer una selección de la información. Y además me dice que si las filas y las columnas tienen nombres y quiere usarlos como etiquetas, inclúyalos en la selección. ¿Qué es todo eso? Fíjense que yo estaba en una posición de celda fuera de la tabla, por eso me salió el mensaje. Si yo me ubico dentro de la tabla, en cualquier posición de celda y me ubico acá en los gráficos recomendados, ya él automáticamente me está colocando unos gráficos que me podrían servir para representar esa información que yo tengo. Como yo no hice ninguna selección, automáticamente Excel escoge todo lo que hay, todos los datos que hay dentro de la tabla. Por eso es que me está colocando nombres de vendedor y la información para la comisión y para las ventas. Automáticamente él me los está colocando todos. Y me está sugiriendo algunos gráficos. ¿Sí? Voy a cerrar acá. Entonces, primer punto, siempre debo estar dentro de la tabla, dentro de la información. Si yo quiero graficar todo, pues debo simplemente estar ubicado y Excel se encarga de seleccionar todo. Pero si yo quiero graficar solo una parte, pues yo debo hacer la selección, incluyendo los títulos de las columnas o los títulos de las filas si fuese el caso. Entonces, supongamos que yo quiero
graficar solo vendedor y comisión. Entonces hago esta selección desde los títulos. Me vengo a gráficos recomendados y pues solo me muestra estos dos tipos de gráficos. Bien, ¿alguna pregunta? Voy a cerrar este gráfico. Muy bien. Aquí en el ejercicio me está diciendo, gracias Laura, que haga un gráfico de columnas. Entonces me voy a ubicar, me vengo al menú insertar, pero mejor me voy a este extremo donde dice ver todos los gráficos. Aparece primero los recomendados y en la siguiente pestaña dice todos los gráficos. ¿Por qué escojo esta opción de todos los gráficos? Primero, porque voy a ver todas las categorías. Entonces, columnas, líneas, circulares, barras, área, dispersión, cotizaciones, superficie, radial y cuadro combinado. Pero el enunciado me dice que es columnas. Muy bien, ya me devuelvo a columnas. Pero aquí, dentro de columnas, hay unos subgráficos. Entonces encuentro columnas agrupadas, apiladas, 100% apiladas, agrupadas en 3D, 3D apiladas, 3D 100% apiladas y columnas en 3D. Entonces, fíjense que dentro del tipo de gráfico hay unos subgráficos que me permiten trabajar con la información que yo he seleccionado. Aquí en la primera parte que dice columna agrupada me está mostrando dos posibles diseños, este y este. ¿Cuál de los dos seleccionar? Pues siempre va a depender de la información que usted quiera mostrar. Miremos este tipo de gráfico. ¿Qué me está mostrando aquí? Me está mostrando los nombres de los vendedores y me está colocando en columnas azules lo que corresponde a las ventas y en columnas rojitas lo que corresponde a la comisión. En cambio, en este tipo de gráfico me colocó aparte las ventas y aparte la comisión y los vendedores les asignó un código de colores. Entonces, ¿qué quiere mostrar usted? Por un lado, ventas y comisión, o por otro, el comportamiento de cada uno de los vendedores. Entonces, aquí es donde ustedes deben tomar la decisión de no solo el tipo de gráfico, sino la información que quieren mostrar. Voy a dejar este por ahora. Entonces, una vez que yo selecciono el gráfico, le doy a aceptar y ya me genera el gráfico. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Buenos días, profe. Hola, Una. buenos días. En esa partecita de escoger, digamos, qué tipo de gráfico, no hay uno, digamos, este que escogiste, que sea estándar de pronto para todos los, digamos, para todos los ejercicios, porque, ¿no? O tendríamos que necesariamente escoger el que más acomode o cómo. Angélica, mira, en los ejercicios, aquí les está indicando, de acuerdo al planteamiento, qué tipo de gráfico hacer, ¿sí? O sea, que aquí, digamos que para efectos de la tarea, está casi que dirigido el tipo de gráfico. Pero en la vida real, llamémoslo así, en la vida laboral, ustedes son los que deben analizar qué tipo de gráfico es el que mejor representa la información. ¿Sí? Sí es claro lo que les estoy diciendo. En términos de ejercicio, yo les estoy colocando la variedad que hay para que ustedes se vayan familiarizando y puedan identificar qué tipo de gráfico utilizar. Pero ya cuando ustedes se enfrenten con un planteamiento, inclusive en otra materia, no les van a decir
Ahora con esta información preséntemelo en un tipo de gráfico columnas. La idea es que ustedes aprendan a analizar cuál es el tipo de gráfico que mejor representa la información, como dice Jason, dependiendo de la información que yo tengo. Generalmente, exacto, dice Jason, dependiendo de la información que tenemos, se realiza el tipo de gráfico. Profe, Generalmente uno pretendería que todo fuera en torta y no todo se puede representar en el tipo de gráfico torta. ¿Qué otra pregunta había por acá? Profe, no siempre se va a tener que seleccionar toda la información. No siempre, no siempre, Paula. A veces, lo que les mostraba hace un momento, a veces yo no necesito saber si el vendedor cuánto tuvo ventas, comisión. Yo quisiera de pronto saber cuánto tengo que pagar de comisión o cómo le fue en las ventas. Por ejemplo, eso lo podemos hacer. Inclusive en el mismo gráfico que ya hice, puedo modificar eso y ya les voy a mostrar. Fíjense que si yo me salgo de la tabla y del gráfico, pues no pasa nada. Si yo me ubico dentro del gráfico, en la parte superior aparece herramientas del gráfico. Aparece una barra especialmente para los gráficos. Entonces me voy a ir a esa barra y por acá dice seleccionar datos. Ahora explico todo lo anterior, pero voy a seleccionar los datos. Borro los datos que tengo y vengo y selecciono vendedor y ventas. Le doy a aceptar y sobre el mismo gráfico he cambiado la información. Aquí estoy viendo el comportamiento de cómo fueron las ventas de esa persona. Claramente puedo ver que Daniel Silva pues fue como la persona que mejor le fue. Luego viene Carla y si ven que las mismas líneas me van mostrando cómo es el comportamiento. Entonces, sobre esta información voy a explicar toda la barra de herramientas de gráficos. Lo primero que encuentro en esa barra de herramientas son elementos de gráfico. Aquí yo le puedo poner ejes y él me dice que si en lo horizontal, si en lo vertical, y hay más opciones de eje. Puedo ponerle títulos, entonces aquí él me va mostrando cómo va quedando los títulos. Puedo ponerle el título de gráfico, ninguno, encima, superpuesto, centrado. Puedo ponerle etiquetas, ninguna, que vayan en el centro, que vayan en el extremo superior, que en la base o en el extremo externo. Puedo ponerle la tabla de datos con clave, sin clave de leyenda, las barras de error, si se llegasen a presentar, las líneas de cuadrícula, entonces solo en lo horizontal, en lo vertical. Fíjense cómo va cambiando el cuadro a medida que voy modificando estas opciones. Si quiero que le ponga leyenda, a la derecha, arriba, a la izquierda, en la parte inferior. Y hay algunas opciones que se habilitan y otras no. Por ejemplo, acá no me está dejando este de líneas, pero sí líneas de tendencia. Entonces, sí en lineal, sí en exponencial, sí en media. Entonces, todo depende de la información que usted le quiera colocar adicional al cuadro, para que las personas que lo vayan a ver, pues, entiendan mejor. También hay unos diseños rápidos que ya simplemente yo voy pasando y él me va mostrando cómo va quedando el gráfico. Dependerá, como decíamos hace un momento, de lo que usted quiera presentar. ¿Cuál opción? Pues ustedes son los que determinan. Por ahora yo lo voy a dejar así. Algunas opciones de gráfico también me permiten cambiar la gama de colores.
En este momento está desactivado, pero no quiere decir que no pueda cambiar los colores. Por ejemplo, si yo quiero cambiar el color de esta barra, pues simplemente lo selecciono. Con control puedo seleccionar otra. O simplemente dejo esta y acá con clic derecho puedo cambiar las opciones de relleno y de color. ¿Sí? Entonces puedo jugar también manualmente, entre comillas, con los colores. También algunos me presentan estos estilos de diseño habilitados y pues me permitirá hacer como un diseño ya prediseñado del cuadro, del gráfico. Viene intercambiar entre filas y columnas. Entonces, ¿se acuerdan cómo les mostré el cuadro anterior cuando empezábamos? Y yo puedo intercambiar que las ventas sean las que se están viendo y abajo los nombres de los vendedores. O cómo está, que son los nombres de los vendedores y lo que se ve reflejado son las ventas. Cambiar los datos, que fue lo que hicimos hace un momento. Voy a volver a cambiar y a dejar toda la selección. Dentro del cambio de los datos, puedo seleccionar que no aparezcan todos los vendedores, sino algunos. Acá vuelve el cuadro como estaba. También puedo cambiar el tipo de gráfico. No me gustó ese gráfico, lo voy a cambiar. Vamos a ver este circular cómo se me representa. Pero es que aquí solo estoy viendo las ventas. Miremos este de líneas. Puede ser, voy a dejar este. Y en el de líneas, fíjese que me está dando el comportamiento de en la parte azul de las ventas y en la parte roja la comisión. Puede suceder. Entonces cambié el gráfico con la misma información y lo último es la ubicación del gráfico. Lo puedo dejar en una misma hoja o crear una hoja nueva. Entonces dice, ¿dónde desea colocar el gráfico? En una hoja nueva, listo, y póngale nombre a esa hoja. Entonces, él por defecto le coloca el nombre de gráfico 1. Yo le voy a colocar primer gráfico y le doy a aceptar. Entonces, él me coloca una hoja con el nombre que yo le di y simplemente me está mostrando el gráfico, una hoja sola para ese gráfico. Dentro de este gráfico, si ustedes ven en la parte superior derecha, hay una crucecita que dice elementos de gráfico. Aquí también puede seguir adicionando elementos al gráfico para que usted pueda de pronto ver ya como le quedó más grande, puede ver esos datos. Puede también en algún momento cambiarle el color al fondo del gráfico. Puede colocarle el título. Recuerden, aquí habían títulos de los ejes y había título del gráfico. Entonces, si yo le coloco título de gráfico, puedo ver ventas mes de mayo. Y aquí pues ya sobra decir que este es el comportamiento de las ventas del mes de mayo. O si esto es por ciudades, entonces aquí está la ciudad de Medellín, mes de mayo. Y obviamente pues ya el título lo dice todo. Ese es el comportamiento de las ventas del mes de mayo en la ciudad de Medellín. Entonces, todo depende de la información que usted quiera mostrar y quiera representar. ¿Alguna pregunta?
Para ese gráfico yo le di la opción de que aparezca en una hoja nueva. ¿Cómo aparece esa opción? Es dentro del gráfico, dentro de las herramientas de gráfico es la última opción, mover gráfico a una ubicación. Entonces aquí dice que si a una hoja nueva, tú le das el nombre si quieres a esa hoja o deja por defecto la que está o puede regresar nuevamente como un objeto a el gráfico, a la hoja donde está la información. Entonces aquí ya la volví a traer el gráfico al lado de la información. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces ustedes ven que tienen en el ejercicio varios tipos de gráficos para realizar. Y otro gráfico que les quiero explicar para que lo tengan claro es el tipo de gráficos combinados. Me dice que a partir de los ingresos y gastos de enero a junio, crear un gráfico que combine columnas para los ingresos mensuales, una línea para los gastos y un área para el margen que se deberá calcular previamente, que es una resta entre ingresos y gastos. Pero aquí pues ya está calculada esa margen. Es decir, que en un solo gráfico me debe quedar representada esa información con 3 tipos de gráfico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, me voy al menú Insertar, estoy dentro de la tabla, me voy al menú Insertar, me vengo aquí a ver todos los gráficos. En la pestaña Todos los gráficos me voy a la opción de Cuadro combinado. En este cuadro combinado, en un solo gráfico me va a combinar pues la información que yo quiero. Fíjense que él ya me seleccionó aquí ingresos, gastos y margen, que es lo que corresponde a la tabla que yo tengo. Y el enunciado me está diciendo que columnas para los ingresos. Entonces, en ingresos vengo y escojo la opción de columnas. Ya está por defecto, entonces está bien. Para los gastos utilice líneas. Entonces, ¿cuál líneas vamos a escoger? Esta. Bueno. Y para los... Y un área para el margen. Entonces, para el margen voy a escoger de área. ¿Cuál área? Cojamos este. Y le doy a aceptar. Entonces, en un solo gráfico, utilicé 3 tipos de gráfico. Voy a ampliar más para que lo podamos ver. Me voy a pasar a una hoja nueva. En un solo gráfico estoy representando toda la información. Fíjense que en la parte de abajo me dice que el color verde es la información de margen, en azul corresponde a los ingresos y en rojito la línea corresponde a los gastos. Entonces, en un solo gráfico estoy trabajando esa información. ¿Sí? ¿Preguntas? Aquí está la información y al lado está el gráfico. ¿Alguna pregunta? Profe, hay que poner los títulos. A los gráficos se recomienda siempre que un gráfico vaya con títulos, porque lo que estábamos hablando hace un momento con Jason, todo depende de la información que tú quieras registrar. Si yo me encuentro un gráfico por ahí en algún lado, pues uno dice, ¿y esto qué será? Están pintando, están dibujando, estos son ventas, son gastos, son indicadores. Entonces,
Fíjense que siempre todos los gráficos les colocan títulos para poder identificar la información que está ahí, que está dentro del gráfico. Entonces se recomienda ponerle títulos. Un último ejercicio que quiero compartir con ustedes es este de acá, de nacimientos. Dice que tengo una información de unos años, desde 1946 hasta 1997, con la información de los nacimientos de hombres y mujeres. Lo primero que me piden es calcular el total, pues simplemente la suma que hay entre hombres y mujeres y calculo el total. Bien, y aquí también voy a totalizar. Bueno, ya está la información. Me dice que por separado haga un gráfico entre hombres y mujeres y que lo haga a través de líneas. Pues ese es muy fácil porque simplemente coloco desde los títulos hombres y mujeres y lo voy a tomar en insertar y me pide que lo haga en líneas. ¿Sí? Entonces voy a escoger esta que me pareció bonita. Hombres y mujeres. ¿Listo? Pero ¿qué ocurre si yo en la selección de datos, perdón, borro los datos? ¿Qué ocurre si yo incluyo erróneamente el total? Pues el gráfico me va a dar de esta manera. ¿Por qué creen que me dio de esa manera? Fíjense que les mostré sin el total y volví y seleccioné e incluí el total. Y el gráfico pues me cambió totalmente. ¿Por qué ocurriría eso? Porque el total alteró los resultados. Muy bien, Laura. Si yo incluyo el total, pues el total es la suma de todos los años, de toda la información. Entonces, por eso, aquí el cuadro se va a ver representado de esa manera. Es decir, que en el último año se disparó el nacimiento de hombres y mujeres. Eso es lo que yo interpretaría ahí. Entonces, ojo con la información que ustedes quieren representar. Generalmente, nunca se incluye totales, porque eso hace que se altere el resultado o la información que usted quiere mostrar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Fíjese que no he mirado números, pero eso quiere decir que siempre hay más nacimiento de mujeres que de hombres. Siempre. Analicemos unos años. Miren en 1952. Hombres fueron 30, espera, le ponemos acá. 305,000 y mujeres fueron 287,000. Varones y mujeres, miremos el gráfico. Varones y mujeres. Hay meses en que están equivalentes, hay meses en que están más, otros menos. Muy bien. Lo mismo hubiera ocurrido si yo selecciono el total de la suma de hombres y mujeres. Muy bien, entonces, digamos que lo que nosotros queremos trabajar en el día de hoy es forma de representar datos. Aquí no van a tener que hacer, sino esta suma, creo que es la única que tienen que hacer. El resto ya está planteado porque la idea es que ustedes tomen esa información ya hecha para que analicen los gráficos. No sé si tengan alguna pregunta, voy a llamar a asistencia en este momento, profe.
¿Qué nos recomiendas? ¿Dejar los títulos junto? Espérate allí. ¿Dejar los gráficos junto o aparte con su respectivo nombre? No, pueden quedar dentro de la misma hoja, no hay ningún problema. Dentro de la misma hoja de Excel pueden quedar los gráficos, no hay problema. Voy a tomar asistencia. ¿Por qué lo mostré? Porque pues son formas de representar y en algunas ocasiones ustedes sí deben tomar solo el gráfico y llevarlo, por ejemplo, a un PowerPoint para hacer la explicación. Entonces, simplemente es mejor tener las dos alternativas, pero no quiere decir que siempre se deba dejar en una hoja aparte. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Muy bien, entonces en el transcurso del día de hoy estoy calificando las actividades anteriores. Cualquier observación que yo les haga, si ustedes quieren volver a enviar el ejercicio, lo pueden hacer y yo vuelvo y reviso. Recuerden que estos temas del día de hoy y el del próximo viernes, la fecha máxima de entrega es el 7 de junio. Estos son temas muy fáciles, no se dejen coger con los ejercicios, que todo se les junte, porque ya nosotros estamos terminada esta semana, nos queda solo una semana de clase y terminaríamos con este módulo de Excel. Quisiera aprovechar estos minuticos para que me contaran cómo se han sentido con los temas, muy difíciles, muy rápido, muy despacio, si me han entendido, si han logrado realizarlos y comprender los temas. Profe, Sí. pues cuando estamos en la sesión, pues yo entiendo totalmente. Pero Ajá. ya a la hora de la práctica es el cuento porque las fórmulas no me dan y la verdad para mí esto es nuevo. Yo Excel jamás, profe, y me ha tocado para una guía durar a veces horas con un solo ejercicio porque la verdad no me da la verdad me ha dado muy, muy duro este tema de Excel. Angélica, pero mira, pues yo sé que no es fácil, Excel no es una herramienta fácil, además que a veces creemos que Excel solo son cuadritos y por ahí para sumar y demás. Pero la invitación es a que ustedes hagan los ejercicios a conciencia. Mira que esa sensación que tú estás experimentando de enfrentada solita a un planteamiento es lo mismo que vas a tener que hacer cuando te presentes a una prueba de trabajo. En la mayoría de las pruebas que están haciendo para trabajo, les piden conocimientos de Excel. Y bueno, siéntese y haga este ejercicio. Entonces, ustedes lo primero que tienen que hacer es leer, analizar qué debo hacer. Aquí, inclusive, les estamos viendo ejercicios, temas. Pero cuando te enfrentes a una prueba en un trabajo, o sea, ya no te van a decir, aquí solo va a utilizar la función sí o la función contar, sino es analizar lo que te están pidiendo. Y eso es lo que pretendo yo con estos ejercicios. A veces cuando empezamos, si ustedes ven 5, 6, 7, 10 ejercicios, dicen, ay, pero esa profe tan cansona, ¿por qué pone tantos ejercicios? Y si ven, el planteamiento de uno es diferente al otro, sin embargo, el procedimiento es igualito. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos en este curso? Que ustedes no solo aprendan la herramienta de Excel, porque sería fabuloso, sino que también aprendan a analizar situaciones.
aquí que me están pidiendo, cómo debo abordar el problema. Porque Excel tiene la ayuda y todos los programas tienen la ayuda, pero la ayuda no te va a decir utiliza esta función o plantea de esta manera. Fíjense que aquí con los ejercicios de gráficos surgieron varias inquietudes válidas que uno diría, pero es un gráfico, ¿qué hay de raro en hacer un gráfico? Pero es el análisis que ustedes le deben dar. Yo sé que no son quizás para algunas personas muy fáciles porque no han tenido ese acercamiento o lo que vieron de Excel en el colegio fue muy básico. Y nosotros tampoco estamos llegando a un nivel tan avanzado. Vamos a quedar en un nivel intermedio y la invitación es a que si ustedes tienen la posibilidad de inscribirse en otro curso ya a nivel más avanzado, lo hagan y sigan sacándole jugo a esta herramienta. ¿Algún otro comentario? De la misma forma, pues yo lo que les digo es, si ustedes tienen dudas, pues en la siguiente sesión me preguntan y entre todos lo analizamos. Aquí también a Paula nos dice que al comienzo se le dificultó. Eso quiere decir que ya poco a poco vas avanzando. Me gustaría que el tiempo fuera más largo. Sí, dime. Es que respecto a eso me surgió una pregunta. Qué pena. Usted nos está diciendo que esto es como un curso básico, ¿sí? No, ¿Esto nos da básico alguna no. certificación? Estamos llegando a un nivel intermedio. Dime, Michelle. Michelle, sigue. Qué pena que te interrumpí. Sí, esto nos deja como un curso como básico. Bueno, por decirlo así, intermedio. Nos deja esto algún tipo de certificación y ya para poder hacer como la parte más difícil de Excel, ya un curso más avanzado. En este curso, como es una programación dentro de su programa de tecnólogo, no le sale título aparte. Es una evaluación de los resultados de aprendizaje que están dentro de su tecnólogo. Pero ustedes ya pueden inscribirse a un curso de Excel avanzado. Porque nosotros terminamos con tablas dinámicas, que es el inicio a un curso de Excel avanzado. Entonces, no sale certificación aparte, pero como dice Paula, le gustaría aprender mucho más, entonces la invitación es a que haga un curso de Excel avanzado. Si usted quiere tener un título aparte de solo Excel, entonces también tendría que inscribirse a uno de Excel intermedio. Y fíjense que uno, cada vez que vea Excel, va a aprender algo nuevo. Entonces, bueno, es que la profe me dijo que yo quedaba ya en un nivel intermedio. Pero pues si tengo el tiempo y la disponibilidad para inscribirme en otro, pues lo vuelvo a hacer porque cada vez que vea Excel voy a aprender algo más o voy a reforzar lo que ya trabajé este tiempo. Los cursos son gratis en el SENA, todo es gratis en el SENA. Entonces aprovechen, hagan cursos de inglés, cursos de Excel. Cuando ustedes van a presentar su hoja de vida ante una empresa, pues entre más certificados puedan anexar, eso les va a ayudar. Y lo que dice Michelle, la gracia es aprender cada vez un poco más. Entonces, yo les estoy dando, ¿cómo podría inscribirme en uno del SENA? En SENA Sofía. Ahí está la página de SENA Sofía y ahí tú puedes hacer la inscripción. ¿Qué está ocurriendo ahorita? Pues todos los están mandando pues por esta misma estrategia, pero cuando ya vuelva todo a la normalidad, hay cursos presenciales.
¿Listo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? ¿Algún otro comentario? Muy bien, entonces eso sería por el día de hoy. En un momentico subo el video de la sesión. Les agradezco muchísimo su participación. Que tengan ustedes también un día muy, muy bonito. El Señor los bendiga. Cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes. Un abrazo para cada uno de ustedes. Eso, profe, que tengan feliz día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.